El régimen de Nicolás Maduro en Colombia, desde el propio periodo de Chávez anterior, ha venido sistemáticamente penetrando en los países del continente para desestabilizarlos y conducirlos sin retorno a la llamada revolución bolivariana, en cualquiera de sus versiones y sabores, que tiene varios. Durante más de 60 años, la desaparecida Unión Soviética hizo exactamente lo mismo. En América, con su pústula purulenta del régimen de Castro en Cuba, que infectó Centroamérica y terminó por contaminar a la propia Venezuela. Y ahora la pústula es Venezuela, que es el brazo operativo en el continente de la inteligencia de Cuba. Hasta ahí, esta es una historia archiconocida, no tiene novedad alguna. Siempre, todos los regímenes de carácter marxista propagan su infección al resto. Esa es su función. Más allá, obvio, de lo que logran hacer con sus propios pueblos. Pero el nivel que ha alcanzado esta penetración marxista venezolana en el continente es realmente abismal. Se trata de un régimen altamente dañino, peligroso y destructor de las democracias de nuestro continente. Se trata de un régimen que finalmente va a terminar cayendo, no por vía democrática, porque no hay forma. Lo estamos viendo con esta pseudoelección, donde a Corina Machado se le ha impedido nuevamente participar, se ha detenido a sus asesores más directos y así suma y sigue, para que el señor Maduro vuelva a ganar. Se trata de un régimen absolutamente corrupto, con prácticas satanistas o de macumba, hechicería, vudú o lo que quiera al interior del propio Palacio de Gobierno. Porque claro, muy de izquierda y ateos serán, pero de que hay brujas las hay. Y además se trata de un régimen con capacidad, y aquí está el punto, de operar fuera de sus fronteras, realizando operaciones de inteligencia por sí mismos o por terceros, como lo que pasó en Chile hace poquitos días. La cadena Caracol acaba de sacar 2 reportajes que quiero compartir con ustedes porque seguramente no todos los siguen y me parece súper relevante que los vean. El problema con esto, claro, yo lo anuncié al principio, es que como estoy reproduciendo material ya exhibido en YouTube, probablemente voy a tener problemas de derecho de autor e incluso podrían bajar la transmisión. Así que si eso pasa, yo los voy a invitar a que vayan a Noticias Caracol y lo vean directamente o lo compartimos en el chat con los links. No puse todo el reportaje, voy a ir cortando para hacer comentarios entre medio, cosa que se mengue un poco el efecto de esto que estoy señalando, y veamos lo que ha planteado Noticias Caracol. Vamos con eso. Para capturar a los responsables de esa conspiración, y lo habrían hecho acudiendo a grupos armados ilegales y criminales como el ELN y el Tren de Aragua. Daniel, hasta ahora los objetivos de esa persecución han sido 3 hombres que son señalados por el régimen Maduro de ser conspiradores. El primero de ellos, Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca a Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana.
El otro es el teniente Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en Santiago de Chile, al parecer por miembros del Tren de Aragua, que estarían al servicio de esa inteligencia venezolana. El otro objetivo es el líder estudiantil opositor Pablo Parada, quien hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá. Todo apunta a que sus atacantes eran miembros de una organización criminal al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Pues con voces de los protagonistas y documentos secretos en poder de Noticias Caracol, les contamos cómo se está desarrollando esta operación cacería. A una casa en este sector en Cúcuta llegaron varios desertores de las fuerzas militares venezolanas el pasado 13 de diciembre de 2023. Sin armas, sin dinero y sin ningún respaldo, se reunieron para planear cómo derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela no volverán, no volverán. La idea tenía más de quijotesco que de realidad. Pero lo que no sabían era que el régimen conocía de sus intenciones. La orden es guerra. Por eso se desató una violenta cacería que no ha respetado fronteras y habría llevado a la inteligencia militar venezolana a violar la soberanía de Colombia y Chile y a aliarse con organizaciones criminales como el ELN y el Tren de Aragua. Uno de los asistentes a la reunión de Cúcuta habló con Noticias Caracol desde la clandestinidad y pidió omitir su identidad por razones de seguridad. Hasta aquí solamente hacer notar que frente a un régimen con el absoluto control de las Fuerzas Armadas y la policía, más los colectivos, como el que hay en Venezuela, el intento que califican de quijotesco en el programa de derrocar al régimen de 3 o 4 personas, por cierto, primero no tiene ninguna posibilidad o viabilidad y segundo, inmediatamente permite que uno se pregunte si no se trata en realidad de una acusación que es más un montaje que otra cosa. Así que solamente hacer notar aquello. Sigamos. El capitán Heredia me llama y me dice, tengo una labor, ¿qué pasó? Bueno, esto y lo otro, vamos a reunirnos. Y yo me dirijo al norte de Santander. Tengo una reunión donde me efectúa la planificación de una operación militar llamada Venezuela Libre, la cual se explicaba que iba a ser la toma del estado Táchira, de la brigada del ejército y del batallón primero de infantería de selva. Yo veo la planificación, veo todo, o sea, veo absolutamente todo, pero hay cosas de que a mí no me gustan. ¿Cómo qué? Yo veo la planificación en una mesa de estratégica militar y yo digo, no, pero es que esto no está bien. Y ahí estaba lo que les estaba mencionando, porque uno de los participantes, todos ellos tenían formación militar, distintos niveles, señala desde el inicio de que este supuesto complot no tiene viabilidad, no va a funcionar, no sirve. Pero continuó. Además de este ex militar venezolano, a la cita llegaron el capitán Ángelo Heredia, el teniente Ronald Ojeda y otros desertores. Los dos oficiales, Heredia y Ojeda, con antecedentes golpistas, habían huido de Venezuela hace varios años después de fugarse de una cárcel militar. Los grandes elementos de corrupción eran generales. Siguieron en contacto, aunque tomaron caminos distintos antes de la conspiración de Cúcuta. Empezamos con la historia de Heredia. Yo tenía los delitos de instigación a la rebelión contra la seguridad de la Fuerza Armada, específicamente el motín, y traición a la patria. En septiembre de 2022, Noticias Caracol habló con Heredia, quien después de permanecer 2 años en Colombia, contó por qué él y otros exmilitares decidieron salir hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. Ya en la recta final, pero todos la van a pasar porque tienen voluntad y ganas de vencer. Travesía que documentó en estos videos. Pero logramos superar la selva. Una
Una vez que gana Petro, a mí me informa inmediatamente que tengo que salir del país porque si existía un cambio de las autoridades de inteligencia y gubernamentales, lo más seguro es que me fuesen a capturar para o extraditarme o interrogarme. Lo que inmediatamente aparece como un hecho es que, claro, la llegada y el triunfo de Petro en Colombia abrió las puertas para que Venezuela operara casi abiertamente en territorio colombiano, porque son aliados ideológicos. Por eso, lo único que le falta a Petro, y lo quiere hacer, es transformarse en dictador también y permanecer perpetuamente en el poder. Ese es su sueño húmedo, que no va a lograr, pero no importa. Sigamos. La siguiente noticia de Heredia fue en diciembre de 2023, un año después de nuestra entrevista. Había regresado a Colombia para asistir a la reunión en Cúcuta con sus antiguos amigos de armas. Pero las cosas no salieron bien, según lo relató el militar que nos habló desde la clandestinidad. Cuenta que tras la reunión de diciembre pasado en Cúcuta, les advirtió a Heredia y a Ojeda de los riesgos de cruzar hacia Venezuela. Él y Ronald Ojeda se van hasta la frontera del norte de Santander. Cuando llegan a la frontera, yo le digo, no lo hagan. Si ustedes van a querer pasar ahorita, pasen vestidos con chancletas, vendan café, pónganse un sombrero, lleven sol, pónganse negro, porque están blancos, se ve que tiene dinero, pasen necesidad y ustedes van a pasar. Y no, ellos se pusieron a meterse la trocha. Desatendieron la advertencia y fueron emboscados. En ese episodio, Heredia, según sus compañeros, fue secuestrado por integrantes del ELN que lo entregaron a hombres de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, la DGCIM. Y acá nuevamente el vínculo directo de las guerrillas históricas y la escindida de la histórica que están operando en Colombia con el régimen de la dictadura de Maduro en Venezuela, de la mano. Literalmente, lo dice el propio reportaje, pero es un hecho de la causa, el ELN y las otras guerrillas que operan en Colombia son brazos armados venezolanos operando en territorio colombiano. Ojeda sale corriendo y hicieron unos disparos y agarraron a Ángel Heredia. Lo coge los helenos y el ejército. Están del lado de Colombia, y él lo toma en la trocha de Colombia y lo pasan a Venezuela y lo entregan a la guardia. Lo más paradójico es que Heredia se embarcó en esta misión imposible sabiendo de los vínculos entre el ELN y las Fuerzas Armadas de su país. Así se lo había dicho a Caracol hace 2 años. Para nadie es un secreto que el ELN descansa en nuestro país, convive en nuestro país y colabora con el narco régimen para custodiar la frontera. ¿De quiénes? No sé, pero ellos están allí patrullando toda la frontera y colaboran con el narcotráfico, con el secuestro. Una vez secuestran a Heredia, Ojeda logra escapar con algunas heridas leves. Ojeda, cuando llego a la casa de seguridad, porque tenía una casa de seguridad, veo todo el piso lleno de sangre porque Ojeda está herido. Ojeda con el mismo estrés postraumático, durmió 3 días en monte. Todavía afectado por la emboscada, Ojeda atravesó media Colombia para huir por la frontera con Ecuador. Ojeda tomó un bus hasta Rumichaca y empieza a bajar a Ecuador, hasta Perú y después hasta Chile. Todo el recorrido lo hace absolutamente por tierra. El gobierno venezolano niega la persecución con sarcasmo, algo que quedó claro en esta intervención del líder chavista Diosdado Cabello, cuando se refirió al caso de los conspiradores de Cúcuta en su programa Con el Mazo Dando. ¿No ves pues cómo están ahorita los que viven amenazándonos a nosotros? Ahora andan asustados porque creen que la cosa es verdad. Nosotros no secuestramos a nadie, que el secuestro de Chile, no sé qué, todos andan asustados. Si me pasa algo a mí o a mi familia, son culpables los chavistas. Ah, bueno, está bien pues. ¿No te gusta amenazar? No duerman, que vamos por ustedes. Al respecto, la misión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela se pronunció el pasado 20 de marzo refiriéndose al secuestro de Heredia.
Noten en todo caso la frase final de Diosdado: no duerman, vamos por ustedes. No es ironía, no es sarcasmo, es una amenaza. El 14 de diciembre de 2023, un militar fue aprehendido en la frontera con Colombia. La misión continúa investigando las circunstancias de esta detención. El pronunciamiento también fue categórico en afirmar que el régimen justifica la cacería contra opositores y militares basado en supuestas conspiraciones. La misión constata que, como ya ha ocurrido en el pasado, las autoridades invocan conspiraciones, reales o ficticias, para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno. Heredia está detenido. Parada huye por su vida. Y el tercer protagonista de esta trama, el teniente Ronald Ojeda, terminó secuestrado y asesinado en Santiago de Chile. Este es el momento en que el teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda es secuestrado en su apartamento en Santiago de Chile a las 3 de la mañana del pasado 21 de febrero. Hombres disfrazados de policías chilenos lo raptaron enfrente de su familia. 9 días después, su cuerpo apareció asfixiado y enterrado debajo de una construcción en un barrio de Santiago. Por la huella digital que dejó el líder de los secuestradores en el ascensor, se pudo dar con su identidad. Walter Rodríguez, un venezolano ligado a secuestros y crímenes cometidos por el Tren de Aragua. Rodríguez, uno de los principales sospechosos del asesinato, trabajó para el gobierno venezolano en el 2015 en el despacho del gobernador de Aragua, cuando ese cargo lo ejerció el que fuera uno de los hombres fuertes del chavismo, Tarek El Aissami, según reveló Canal 13 de Chile. Producto de las investigaciones en Chile, el propio presidente Gabriel Boric no tardó en señalar la responsabilidad del Tren de Aragua en el crimen de Ojeda. Se estableció el vínculo de una organización criminal como el Tren de Aragua, que se le está golpeando en diferentes frentes, y en eso no vamos a cejar y vamos a ser implacables, y todos los que sean parte del Tren de Aragua en Chile sepan que los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, y los vamos a... Si Boric quiere perseguir al Tren de Aragua en Chile, tendría que empezar a perseguir a los que dejaron que entrara el Tren de Aragua y Primer Comando Capital y todos los demás grupos que están entrando al país. Y si hiciera eso, probablemente tendría que terminarse este gobierno. Encontrar y los vamos a meter presos y vamos a desarticular su organización. Desde diferentes sectores no dudan en afirmar que detrás de este episodio podrían estar militares venezolanos. Si llegáramos a conocer que es intervención militar de la dictadura venezolana, Chile debe demandar en organismos internacionales esta situación y endurecer de una vez por todas las acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Es imposible pensar que no fuese una intervención internacional. Sería, en caso de verificarse, la más grave agresión internacional lejos de este siglo. El propio gobierno chileno no ha descartado que el régimen de Nicolás Maduro esté detrás del crimen. El gobierno se coloca en todas las hipótesis. Desde el momento del secuestro, Diosdado Cabello, el hombre clave del régimen de Maduro, respondió con ironía y burla a los señalamientos de los chilenos. Que un comando de la DIGESIN fue a Chile, saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? Sin embargo, en otra de sus respuestas, lejos de despejar las dudas, terminó realizando una polémica justificación de lo que ocurrió en Chile. Cuando el presidente de Chile, para la época, Piñera, vino a la frontera con Venezuela a invadir a Venezuela, está autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile. Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro. Nada, arreglen su problema allá en Chile. Y ahora tenemos la lectura oficial del régimen de Maduro respecto a la visita de Piñera a Cúcuta. Invasión. Piñera no entró al territorio venezolano. No lo dejaron.
estaba afuera. Pero para el régimen de Venezuela eso fue una invasión y una amenaza a la seguridad nacional. Esa es la justificación del por qué el 18 de octubre Venezuela activó su respuesta en Chile. Y todo lo que ha venido ocurriendo después, lo están diciendo ellos. Sigan dándole protección a mafiosos. Más allá del tono sarcástico del gobierno de Venezuela, la realidad es que las alianzas entre la inteligencia militar del régimen con grupos criminales en otros países, entre ellos Colombia, está documentada en informes secretos. Este hombre es el teniente coronel Alexander Granco. Queremos quitar esa estigmatización que le han hecho a la DGCIN, tachada como torturadora. Él es el jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana, la DGCIM. Es conocido con el alias de Mano Negra o el hombre de las 1000 caras. Algunos gobiernos de Europa y las más importantes organizaciones de derechos humanos mencionan a Granco y a la unidad que dirige como los mayores torturadores y violadores de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. La tortura fue perpetrada por oficiales de la DGCIM bajo el mando del mayor Granco Arteaga. Estados Unidos también lo tiene en la lista de funcionarios de Maduro sancionados, como se ve en este documento del Departamento de Justicia. Desde hace varios años, Granco y sus hombres aparecen como viejos aliados del ELN en Colombia. Así ha quedado en evidencia en correos electrónicos en poder de Noticias Caracol. Llegaron dos generales de 3 soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero. Uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dallas. El mayor que va a estar al frente de las operaciones ya tiene contacto directo con nosotros. Quien escribe es alias Pablito, uno de los jefes del ELN en Venezuela, quien está dando instrucciones en 2017 a uno de sus subalternos. El general Hernández, a quien se refiere, es el comandante de la Guardia Presidencial y director de la Contrainteligencia Militar, es decir, el jefe directo de Granco. Junto a esta comunicación hay decenas de correos en donde además se hablan de operaciones conjuntas y negocios de narcotráfico. Con los amigos de Alambrada, hacer la campaña sobre este general y la cantidad de coca que nos está pidiendo y ganar o estrechar la relación con los mandos subalternos. Esta estrecha relación entre la contrainteligencia militar venezolana y el ELN fue evolucionando con los años y se mantiene hasta hoy. Esta declaración, esta grabación que acabamos de escuchar es el tono real del narco régimen de Nicolás Maduro, porque es un narco régimen dictatorial. Su principal negocio no es el petróleo, su principal negocio no es la extracción de piedras preciosas, su principal negocio no es producir ninguna cosa salvo coca. Ese es el principal negocio de Maduro y sus cómplices. De hecho, ha servido para realizar operaciones conjuntas en territorio colombiano. Uno de esos casos fue el secuestro en marzo de 2021 del teniente Franklin Caldera, ocurrido en Cúcuta. El oficial venezolano, buscado por el régimen y señalado de conspirar contra Maduro, fue secuestrado por el ELN y entregado a la DGCIM, como lo reveló en su momento Noticias Caracol. El cual fue secuestrado en Colombia por un grupo armado del DGCIM. Una operación calcada a la que ocurrió en diciembre de 2023 con el capitán Ángelo Heredia, secuestrado cerca de Cúcuta por la guerrilla y entregado a la inteligencia militar venezolana. Estos documentos de la propia inteligencia venezolana demuestran la cantidad de espías de Granco y de la DGCIM que han sido enviados y han operado desde Colombia en alianzas con el ELN y organizaciones criminales. Las operaciones de Granco por fuera de Venezuela lo han puesto en la mira de las agencias internacionales. Documentos secretos del Comando Sur de Estados Unidos lo señalan como el jefe de operaciones ilegales en Colombia y en otros países de Sudamérica.
Las operaciones de inteligencia desarrolladas por Venezuela en territorio colombiano son direccionadas desde la sección Cono Sur de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, la cual está liderada por el coronel Alexander Granco, conocido con el alias Mano Negra. Granco y la DGCIM no solo han enviado agentes a Colombia y se han aliado con el ELN. Documentos secretos revelan que la contrainteligencia venezolana ha contratado peligrosas bandas criminales para labores de espionaje y especialmente cacería de desertores y opositores. Una de las cosas más notables y que debo destacar de este reportaje de Radio Noticias Caracol es que lo dicen directamente. Hay agentes venezolanos operando hace mucho tiempo en territorio colombiano. Hoy día con la anuencia, por cierto, de Petro. ¿Qué medio en Chile, con todos los antecedentes que hay hace mucho rato de la operación de agentes del chavismo en nuestro país, se atreve a decir lo mismo? Cobardes, mamones. Se ha determinado que su modus operandi consiste en el empleo de bandas criminales, como las bandas Jayco y Meleán. Estas tienen injerencia en las ciudades de Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Barranquilla. El documento secreto, dirigido al almirante Craig Fowler, hasta hace poco jefe del Comando Sur de Estados Unidos, señala además cómo actúan las estructuras criminales bajo órdenes de la DGCIM. Se logró determinar que un oficial de grado capitán de la DGCIM, conocido como Ezequiel, es el encargado de realizar los requerimientos de inteligencia a los integrantes de las estructuras delictivas antes mencionadas, para que realicen vigilancia, seguimiento e intimidación a opositores políticos venezolanos radicados en Colombia. Otro informe reservado en poder de Noticias Caracol, esta vez de la agencia federal ICE, dirigido a la Fiscalía General, también advierte de esa relación entre la inteligencia venezolana y organizaciones criminales en Colombia. Nuestra agencia obtuvo información relacionada con una organización criminal extranjera en territorio colombiano, que podría estar adelantando actividades relacionadas con el tráfico de drogas y recolectando información relevante de entidades del gobierno y bases de datos de las fuerzas militares, lo que supone un riesgo para la seguridad nacional. La organización a la que se refieren es el Tren de Aragua, la misma responsable del secuestro y el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile. La misión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela expresó su preocupación por todo este tipo de acciones ilegales instigadas por el propio presidente Nicolás Maduro. El presidente pidió que se active la furia bolivariana. Tal y como indicó anteriormente la misión, la llamada furia bolivariana ya se tradujo en marzo de 2020 en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora parece repetirse el mismo patrón de represión violenta. Granco es la punta de lanza para realizar todo tipo de acciones ilegales dentro y fuera de Venezuela. 7:30 minutos. Surgen muchísimos interrogantes, Daniela y televidentes, de todo lo que acabamos de ver. Tal vez el más importante, ¿sabe el gobierno de Colombia que aquí se está haciendo ese tipo de operaciones de contrainteligencia venezolana amparados con grupos ilegales? Otro interrogante. Sí. La información que se le entregó al presidente Nicolás Maduro sobre conspiradores fue entregada al régimen por agencias de inteligencia colombiana. Esa es una gran pregunta. Lo que sí puede ser una pista es lo que van a ver a continuación. Lo dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace escasos días en un acto público en Caracas. Juzguen ustedes si ahí el propio presidente Maduro no da pistas del tema. Este año también querían asaltar un cuartel el 1 de enero en San Cristóbal. ¿Ustedes sabían? Los descubrimos. ¿Gracias a quién? A Dios. Al pueblo de Colombia, que nos apoya, nos ayudan con sus datos. Gracias a esos colombianos y a esas colombianas que nos apoyan en todas las ciudades. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta,
etcétera, Santa Marta, Río Hacha, mucha gente que nos quiere en Colombia, sobre todo mujeres. Y gracias a la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, gracias al SEBIN, al DGCIN, a la Policía Nacional Bolivariana. Y este año entonces le hemos descubierto, por lo menos, por ahora, 2 conspiraciones. Bueno, ahí tenían ese primer reportaje de 22 horas atrás, 24 horas atrás de Radio Noticias Caracol. Reitero que está segmentado por el tema de derecho de autor y también porque dejé las partes más relevantes. Pero no terminó ahí. No terminó ahí. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen acusó el golpe, pues. Directamente. Directamente. Si un gobierno no tiene nada que ocultar y se lo acusa de cualquier estupidez, no responde, porque no se responden estupideces. Pero yo sí. Veamos. Muy bien, 12 del día, 33 minutos, eso será más adelante porque, entre tanto, comenzamos con la noticia del momento. Los ecos de las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Desde anoche les hemos venido contando de un plan de conspiración para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de labores de inteligencia venezolana en territorio chileno y colombiano. Pues en las últimas horas, el fiscal general de Venezuela acaba de confirmar, sí están realizando labores de inteligencia en otros países. Eduardo Hernández, vuelvo con usted para que nos cuente más detalles. ¿Qué es lo último? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniela. Pues mire, lo hice en medio de un recital de críticas a este informe especial de Noticias Caracol, que en esencia lo que plantea es que la contrainteligencia venezolana habría hecho alianzas con grupos criminales como el ELN y el Tren de Aragua, efectivamente para dar de alguna manera captura y encontrar a esas personas que supuestamente están conspirando contra el régimen de Venezuela y particularmente contra el presidente Nicolás Maduro. Vamos a tener una voz más amplia de lo que ha dicho hace tan solo minutos el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a propósito de esta investigación. Llama la atención, pero no sorprende, que una televisora colombiana, la televisora Caracol, haya querido a Ángelo Heredia y a sus cómplices. Por eso yo denuncio nuevamente cómo Uribe, Duque y sus medios dentro de Colombia y la base militar de la CIA que está en Colombia, en Bogotá, que vamos a decir así, la llevó a niveles exponenciales de crecimiento para atacar desde allí a Venezuela. Como, por ejemplo, esta televisora Caracol, prestada a los factores más extremistas, antivenezolanos y apátridas, criminales y delictivos, recientemente hacen un reportaje que es un bodrio, una escoria de reportaje periodístico, entre comillas, para literalmente decir que Ángelo Heredia era un latero que cruzó el Darién y regresó y pobrecito venía caminando, se fue por una casa, agarró a 4 personas, desarmadas todas, para solamente entrar a Venezuela pues, y hacer casi que política electoral, porque se iba a lanzar casi que a presidente Ángelo Heredia. Cuando el plan lo sabemos, porque él está convicto y confeso